Comenzó el siglo XXI con una serie de cambios en toda América Latina, con la llegada al poder de gobiernos de izquierda, pero una izquierda diferente. Ocurrió en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Paraguay, un fenómeno en Argentina, un fenómeno al que se bautizó como una ola rosa. No se la llamó roja porque entre los nuevos gobiernos progresistas pues, había un poco de todo. Había socialdemócratas moderados, había marxistas, había quienes tenían una agenda postcapitalista, otros una agenda postneoliberal. Hoy todo aquello ¿es historia o no? En la región han crecido los gobiernos contrarios a aquel movimiento. En Uruguay, en México, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Costa Rica, en El Salvador. Sin embargo, parece que aquella oleada ha dejado un pozo bien relevante. Hay mucha incertidumbre. Venezuela se ha convertido en un caso de política interna en buena parte de nuestros países. Y para hablarlo tenemos a nuestro corresponsal en América Latina, responsable de Nodal. Hoy tenemos la fortuna de que esté aquí con nosotros. Pedro Bieguer, uno de los periodistas más respetados de América Latina, ganador del Martín Fierro, presente siempre en los premios Casa de las Américas, en fin, docente de la universidad, amigo. Y no solamente una cara bonita ahí colocada con no solamente una cara bonita, no solamente soy una persona, no solamente una voz, ¿no? De esas embriagadoras. Muchas gracias por estar por fin, ¿no? Aquí con nosotros. La verdad que sí. ¿Has tenido un acto mañana? Sí, mañana voy a estar en la Casa América a la noche, a las 7 de la tarde, para hablar justamente de esto que vos habías planteado, qué está pasando en América Latina, que concita tanto la atención. Y yo me imagino que para mucha gente en Europa, a veces que mira lo que pasa en América Latina, es como un resabio del pasado colonial, algo muy alejado. Pero también es verdad que principalmente en el Estado español hay un vínculo muy fuerte. Emigración catalana, vasca, gallega, no solamente en la Argentina, canaria, en la Argentina, en Paraguay, en Chile, en México, en Brasil. Por lo tanto, el vínculo es muy fuerte. Y además, cuando desde Estados Unidos te plantean que uno de los objetivos centrales de la ofensiva respecto de Venezuela y de tratar de derrocar a Nicolás Maduro tiene que ver con sacar a Rusia y China de la región, del continente, bueno, claro, uno se pregunta, bueno, pero esto ya va mucho más allá de Venezuela, de la misma manera que en el año 2003, cuando Aznar involucró a España en la invasión a Irak en el 2003, todos entendían que esto iba mucho más allá de Saddam Hussein y de Irak, que acá había algo mucho más profundo. Hay lugares, Pedro, donde es muy evidente que lo que ocurrió en Irak, en Libia, en Afganistán, tenía que ver con el control del petróleo, y con Venezuela también. Aunque parece que hay toda una campaña propagandística para pensar que es una cuestión de derechos humanos. ¿A quién creemos? Bueno, a ver, si realmente hubiera una campaña internacional por los derechos humanos, tendría ejes en otros países también ya hace mucho tiempo. Por ejemplo, Arabia Saudita. Vos fíjate con qué ligereza nosotros pasamos la hoja de la desaparición de un periodista que entró a un consulado de Arabia Saudita en Estambul, que todavía no sabemos si lo disolvieron en ácido o lo cortaron en pedacitos. No sabemos. Sabemos que desapareció. Pero eso es un escándalo de magnitud. Pero claro, como muchos están interesados en tener grandes negocios con Arabia Saudita porque tienen mucho dinero y podés invertir en trenes, en gas, en todo tipo de productos, se lo deja de lado. O incluso algunos países... Mirá, voy a tomar un ejemplo muy claro. Donald Trump, el discurso de la semana pasada, creo que lo comentamos. Él habla de Corea del Norte y habla de su amigo, el líder de Corea del Norte, un país que se declara socialista en su constitución, que utiliza la palabra socialismo varias veces, y después habla peste de Nicolás Maduro, lo define como socialista, cuando en la constitución bolivariana de Venezuela la palabra socialismo no aparece ni una vez. Ahora resulta que aquella persona ridiculizada hace un tiempo atrás, demonizada hace un tiempo atrás, capaz de destruir el planeta, que era el gordito simpático de quien todo el mundo se burlaba, ahora como es amigo de Donald Trump, dejamos de hablar de él. Ya no es un gran peligro. Vos sabés mejor que yo, Juan Carlos, que el doble rasero, como ustedes dicen, la doble vara, la doble moral, la hipocresía,
existe. Por eso creo que cuando se habló de Saddam Hussein en el año 2003, y podríamos estar todo el programa dando innumerables ejemplos de hipocresías en la historia, sabemos que había algo mucho más profundo. Y creo que acá en el caso de Venezuela tiene que ver con esto de una región en disputa. Vos dijiste muy bien, en los últimos 20 años hubo cambios muy importantes en América Latina, una corriente, llamémosla progresista, muy heterogénea, que decidió por lo menos no responder a lo que Estados Unidos históricamente hacía en la región. Y eso es lo que tanto ha irritado a Estados Unidos. Hoy tienen que destruir a Venezuela, o sea, al gobierno de Venezuela, y uso la palabra destruir porque todavía sirve para frenar lo que quiere hacer Estados Unidos en la región. Tienen que dar vuelta a la página de esa oleada progresista y decir, esto se acabó, no vuelve más. Me estremece escuchar al autoproclamado presidente Guaidó, que es una persona formada por los Estados Unidos, financiada por los Estados Unidos, que ha colaborado en otros procesos también de desmantelamiento y ha aprendido de ellos, como en Yugoslavia, decir que va a autorizar la intervención de Estados Unidos en Venezuela, cuando eso supondría un baño de sangre. Mal venezolano es este tipo, ¿no? Es un traidor a su propio pueblo cuando está pidiendo la entrada de Estados Unidos en territorio venezolano, que supondría un baño de sangre. Déjame que te pregunte, más allá de lo evidente de Guaidó, el acuerdo de paz que están buscando, el proceso de transición que están buscando, el proceso de diálogo que están intentando arreglar los gobiernos de Ecuador, perdón, los gobiernos de México, de Argentina o el Papa Francisco. No, Argentina ¿Cómo no. está? De Argentina, México y Uruguay. De México y de Uruguay y del Papa Francisco. ¿Están en buen camino? ¿Están brindando Están con sus serias frutos? dificultades. De hecho, entre ayer y hoy hubo reuniones en el Parlasur, el Parlamento del Mercosur, y hubo dos resoluciones. Una favoreciendo el diálogo, impulsada por la corriente progresista dentro del Parlamento del Sur, y la otra que no quiere ningún tipo de diálogo. A ver, esto es muy simple, ustedes lo recordarán, lo que pasó en Siria. ¿Qué decía Estados Unidos? Todo diálogo y avance por la paz se tiene que hacer sin el presidente Bashar al-Assad. Que decía Rusia, todo avance de diálogo se tiene que hacer con Bashar al-Assad como uno de los participantes del diálogo. Bueno, se terminó sin diálogo. Hay guerra civil, ahí está Bashar al-Assad y un tendal de muertos. Y aquellos que reconocieron al gobierno fantoche, porque uno se olvida a veces, ¿no? En el 2011-2012 hubo muchos gobiernos del mundo que reconocieron a un gobierno paralelo. ¿Qué pasó con el gobierno paralelo? ¿Dónde está? ¿Quién está gobernando en gran parte de Siria? Bashar al-Assad. Y esto ni siquiera entramos a juzgar el gobierno Bashar al-Assad. Yo creo que el gobierno mexicano lo tiene muy claro. No se trata de defender a Maduro. Acá se trata de evitar una guerra. Es lo que dijo el canciller uruguayo la semana pasada, Lenín Noboa. Acá lo que se trata de evitar es una guerra. Detrás de la ayuda humanitaria suelen venir las tropas. Lo dijo el periodista británico Robert Fisk en un artículo publicado hace unos días. Copió las palabras que se usaron respecto de Bashar al-Assad y son las mismas palabras que se usan respecto de Nicolás Maduro y se podían extender a Gaddafi, a Saddam Hussein. Gaddafi o Saddam Hussein eran tiranos, déspotas. Podemos discutir eso. Yo también considero que había gobiernos autoritarios. Ahora, de ahí a pensar que la invasión se hizo para traer la democracia, bueno, es muy infantil. Muy y discúlpame, muy a la ligereza se habla de ayuda humanitaria. Yo lo reitero, lo hablábamos la semana pasada. Muy a la ligera se habla de una ayuda humanitaria que puede traer como consecuencia los que planteados una guerra civil y decenas de muertos, decenas de miles de muertos. Sí, sí, como ya digo, como en Siria. Pedro, ahí hay un elemento que creo que también es muy importante y es el papel terrible que ha hecho Europa y en concreto España, bueno, pues siguiendo de alguna manera el dictado de los Estados Unidos. ¿Cómo se ve desde América Latina lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, yo no soy quien para juzgar al gobierno de Pedro Sánchez, pero bueno, creo pero como que latinoamericano, no, está bien. Si hubiera una guerra civil en Argentina, perdón, en Venezuela, es como la guerra civil en Siria. Ha afectado a toda Europa, o sea, es una cosa que nos compete a todos. Bueno, pensemos lo que pasó con José María Aznar respecto de la guerra en el año 2003. Muchos consideraban que estaba en lo correcto, que había que invadir Irak, y seguramente algunos lo piensan todavía, y muchos consideran que fue un grave error. Creo que en América Latina las opiniones están divididas. Antes hablaba de los medios de comunicación. Hay un bombardeo mediático gigantesco en contra de Nicolás Maduro, en contra del chavismo.
sistemático y la gente lo repite crisis humanitaria, repite dictadura, repite no hubo elecciones, gente que no conoce los detalles, que nunca antes se interesó por la situación en Venezuela. Y no hablamos, por ejemplo, de Haití, donde hay protestas, ahora está habiendo protestas en contra de un gobierno, no hablamos de Honduras, no hablamos de otros casos. Y yo no quiero minimizar con esto la situación grave que se vive en Venezuela, para nada. Volvemos a la doble vara, a la hipocresía en las relaciones internacionales. Por eso, respecto del gobierno español, yo creo que había mucha esperanza en muchos sectores en América Latina respecto de un gobierno que se diferenciara, se distinguiera en la política exterior del gobierno anterior de Mariano Rajoy. Creo que Sánchez ha tenido gestos que claramente marcaban una diferencia con los gobiernos anteriores, por ejemplo, respecto de Cuba, en su relación incluso respecto de Venezuela. Meses atrás, la intervención de Rodríguez Zapatero, que viene del partido, o Pedro Sánchez viene del partido de Rodríguez Zapatero, que no es lo mismo que el Partido Popular, pero las opiniones están divididas como en todas las sociedades. Pedro, o sea, nos hemos comido el programa. ¿Y las noticias positivas? Siempre antes de que me cuentes, final. Pero déjame que resúmeme en un minuto una idea. En todos estos países, es verdad, en Argentina está la traición de Lenín Moreno, pero en Ecuador, en Argentina está, bueno, pues de alguna manera la traición a las promesas electorales de Macri. En Brasil está Bolsonaro, que no ha traicionado a las promesas, pero que está amenazando con hundir en una cima al país. Trump sigue insistiendo en construir el muro con México y está con una posición muy agresiva. En Centroamérica, bueno, pues también parece que hay problemas, aunque después en El Salvador gana Bukele como un nuevo presidente, pero que es un derechista, pero que también es confuso. La pregunta que te quiero hacer es, ¿podemos pensar que hay una transición y hacia dónde en América Latina? No tengo la respuesta. Creo que la palabra transición lo que marca justamente es un momento donde vamos hacia. Creo que no sabemos hacia dónde vamos. Creo que sigue habiendo un continente en disputa entre estas corrientes. Este es un año electoral importante. Hay elecciones presidenciales en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, que van a marcar mucho el futuro de la región. Por eso creo que también es importante para Estados Unidos revertir la situación en Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro antes de estas elecciones. Pues fíjate con qué cautela se ha manejado Uruguay para tratar de no intervenir en la situación grave que se vive en Venezuela. Así que no tengo la respuesta. Pedro, pues muchas gracias. Seguramente es porque no hay respuesta, pero cuando habla de transición quería decir que los cambios pueden ser a mejor y no a peor, porque en todos los países, en todos, hay una masa de gente en la cual le ha dejado algún pozo estos gobiernos de cambio y no quieren perder el bienestar que lograron. Pedro Brieger, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta humilde frontera. No siempre por teléfono, sino que hoy aquí con nosotros. Mañana a las 7 pueden escucharle directamente con otros compañeros en la Casa de América, en Madrid. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Y vosotros, desobedientes, después de esta intensa jornada de hoy, desearos una enorme noche. Abonaos a La Frontera, bajaos la app y acordaos de que Público.es nos ha enseñado que hoy en los digitales está la pelea contra las cloacas y contra todos aquellos que quieren revertir la democracia. Hasta mañana, desobedientes. Muchas gracias.